Comenzamos la sesión únicamente con este ejercicio de repaso de lo que viene en sus notas. Fue copiado este ejercicio para que nosotros lo vayamos realizando. El ejercicio es un ejercicio que consta con 3 reglas de correspondencia, que sería lo máximo que nosotros pudiéramos encontrar en un examen. Y siendo honestos, casi siempre me voy hacia los de 2 reglas de correspondencia por el tiempo que implica el análisis de un ejercicio con 3 reglas de correspondencia, inclusive cuando se pide trazar las gráficas de la función y la función inversa, entendiendo la función como una función dada por 3 reglas de correspondencia, en este caso x cuadrada más 4x menos 1, para x que va de menos 4 a menos 2 en intervalo cerrado, menos un medio de x menos 6, si x va de menos 2 a 0 en intervalo abierto, y menos x menos 24 sobre 4 con x que va de 0 en intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. Bueno, ¿qué hacemos? Este ya es de repaso, así que lluvia de ideas. Pues primero tenemos que evaluar la primera regla de correspondencia dentro de los parámetros que nos dan. Ajá, dentro del dominio de la función, ¿verdad? Sí, A ver, entonces, ¿cuál es el resultado, Santiago? Evaluamos la primera función de menos 4 a menos 2. A ver, permítanme, siguen ingresando compañeros. Sale, esto lo vamos a hacer aquí en la extrema derecha, ya como parte de la solución. A ver, permítanme. Permítanme un instante, se desconfiguró mi tableta. Y va a estar escribiendo así de dentro. Así que vamos a configurarla rápidamente. Permítanme un instante. A ver si esto ya lo soluciona. Aquí estamos ya. Ahora sí. Vale, estoy totalmente de acuerdo contigo. Empezamos a evaluar. Tomamos el menor de los valores. Si x es igual a menos 4, entonces evaluamos a f de menos 4. ¿Y cuál sería el resultado? Vamos haciendo la evaluación, por favor. sí. Va a ser menos 4 al cuadrado, que es 16, Ajá, más 4 por menos 4, que va a ser menos 16, sí. menos 1, Resultado, por lo tanto, menos 1. menos 1. Perfecto. Así que ya tenemos si x es igual a menos 4, f de menos 4, que sería el valor de y es igual a menos 1. Y esto nos daría ya también un punto para poder graficar, ¿verdad? El punto de coordenadas, vamos a llamarle A para ir en orden, que sería menos 4, menos 1. ¿Sale? Después, ¿qué más hacemos? Tomamos el menos 2, que utilizaría la misma función. Perfecto. Menos 2 con la misma función, y por lo tanto f de menos 2 a que es igual. Evaluamos a menos 2 al cuadrado, que va a darnos 4, Ujú, más 4 por menos 2, que va a ser menos 8, sí. menos 1, Ujú, resultado. menos 5. Así que tendríamos el valor de y igual a menos 5 con x igual a menos 2 y por lo tanto un punto b de coordenadas menos 2, menos 5. ¿Sale? Esto ya nos va a dar una idea, ¿verdad? De dónde también está el recorrido de nuestras funciones. Esta función, aquí lo voy a poner en una tinta diferente, lo que me acaba de ayudar a hacer su compañero Santiago. Cuando x va entre menos 4 y menos 2, ya va a ir entre, obtuvimos los valores menos 5 y menos 1, pero hay que ordenarlo de manera creciente. ¿Qué escribo entonces para valores de y? De menos 5 a menos 1. Perfecto. De menos 5 a menos 1, esto nos va a dar la idea del recorrido también que debemos poner en general para nuestra función f de x, pero en lo particular para cada una de las reglas de correspondencia. Bueno, ahora alguien que no sea Santiago, que me ayude con las evaluaciones para la segunda regla de correspondencia y la tercera. Eh, Tomamos menos 2 para la segunda ecuación. Ah, función. Y luego, ¿cuál es el Ah, resultado? sería menos un medio por menos 2, menos 6.
A ver, entonces, entendiendo que este valor no lo está tocando, que se va a aproximar al mismo, haciendo la evaluación entonces en esta segunda función, nada más para verificar que exista continuidad. Nosotros lo que vamos a esperar es que pues, nos dé -5 para que la gráfica esté trazada de manera continua, porque en la función anterior que sí toca x igual a -2, obtuvimos el valor de y igual a -5. Así que debemos estar aproximándonos a -5 al evaluar en esta función. Sería -1/2 por -2. -6, que era lo que nos decía su compañero. ¿Viste cuál es el resultado entonces? Menos Sí, es 5. -5, profe. Sí, ¿verdad? Menos por menos más, 2 por 1/2, 1, 1 menos 6 menos 5. Ahora, pudiera darse el caso, vamos a suponer que tuviéramos una función de este tipo, que no hubiera continuidad. Es decir, que para un valor de x, perdón, haciendo el barrido de manera horizontal en x, para un mismo valor de x existiera un valor distinto en y no hubiera continuidad. Se puede dar el caso, pero en este caso, aquí lo que estamos encontrando con estos valores evaluados en la función donde sí está tocando el valor de -2 y donde se aproxima, en la siguiente regla de correspondencia encontramos que los valores de y corresponden. ¿Sale? Si se llegara a dar el caso, aquí hubiéramos encontrado, por ejemplo, un -3 y hubiéramos tenido un salto en y, pero también la función sigue siendo función. Bueno, es nada más para que ustedes, en caso de encontrar valores distintos de y, cuando el valor de x se aproxima en una de las funciones y en otro sí lo toca, que sepan qué es lo que puede ocurrir, ¿sale? Pero no es el caso. En nuestro caso aquí sí estamos tocando este valor. Ahora, aquí no existe ningún punto. ¿Por qué? Pues porque no está tocando el valor como tal, pero sí existe una aproximación y por lo tanto también vamos a poner aquí valores de y que se aproximen, es decir, van a estar en intervalo abierto porque los valores de x están en intervalo abierto. Lo mismo va a ocurrir con este valor de x igual con 0. No lo va a tocar. No vamos a escribir ningún punto porque no lo está tocando, se está aproximando, pero eso nos va a dar la idea entonces del recorrido. Si x es igual con 0, entonces escribo f de 0, que sería igual a -1/2 por el valor de 0 menos 6. ¿Cuál es el resultado, por favor, jóvenes? -6. Muchísimas gracias. Por lo tanto, estos valores de y a los cuales se aproximan son -5 y -6. ¿Qué escribo entonces aquí? Para y, ¿qué escribo? -6 menos 5. Sí, ¿verdad? Va de -6 a -5. Quiere decir que cuando x se aproxima a -2 y a 0 en este intervalo abierto, y va a aproximarse a los valores de -6 a -5. Este es el rango de valores al cual se aproxima y. Es decir, y va de -6 a -5 en intervalo abierto. Y finalmente, mientras admite a su compañera, finalmente vamos a hacerlo en otra tinta para la tercera regla de correspondencia. Si x es igual con 0, que es el menor de los valores, ¿cuánto vale f de 0? Pues vamos a empezar a poner que es -0 menos 24/24, lo cual nos va a dar -6. Perfecto. Ahora, este valor de 6, observemos, es compartido, ¿verdad? Quiere decir que sigue existiendo continuidad en las reglas de correspondencia. Se van a trazar una tras otra las tres reglas de correspondencia. Y aquí sí, como toma el valor de 0, entonces podemos decir que el valor de y es igual a -6 y podemos escribir un punto C de coordenadas 0, -6. Finalmente, último punto de evaluación. Pues sería lo mismo que dijo mi compañero, pero con el 4 en vez del 0 ¿Cuál es el resultado? y Tendríamos 4 nos menos da menos 7. ¿Sale? Sabemos este punto, lo vamos a dibujar, pero
en intervalo abierto, ¿verdad? Quiere decir, vamos a dibujar una discontinuidad. Y es igual a menos 7. Tendríamos un punto D de coordenadas 4, menos 7. Y recordemos, lo vamos a dibujar abierto, ¿verdad? Porque este punto como tal no lo está tomando, se está aproximando, pero en la gráfica cuando terminemos nosotros de dibujar, pues vamos a dibujar un punto de discontinuidad justo en estas coordenadas. Por eso es que lo estamos poniendo como punto. ¿Sale? Ahora, ya para concluir, todo lo estoy escribiendo aquí en azul. ¿Cuáles van a ser los valores entonces que escriba yo aquí para Y? Menos 7 y menos 6. ¿Cuál es el intervalo cerrado? Menos Menos 6. 6. Ajá. ¿Y cuál escribo primero? Menos 7, ¿no? Menos 7. En intervalo abierto. Y menos 6 en intervalo cerrado. Por lo tanto, ¿qué escribimos entonces para nuestro dominio y recorrido de la función? Estas evaluaciones que estamos haciendo tienen el objetivo de obtener el dominio y recorrido de la función y por lo tanto de la función inversa. Así que podemos escribir que por lo tanto nuestro dominio de la función va a ser entonces nuestra función f, que va a mapear a qué valores. ¿De dónde a dónde va? Menos 4 a 4. Pero váyanmelo diciendo con todos los pormenores. Me dijiste de menos 4 a 4, pero hay que poner todavía los intervalos, si son cerrados o abiertos. El menos 4 va en intervalo cerrado y el 4 positivo va en intervalo abierto. Perfecto. ¿Y esto que mapea a los valores del recorrido, que son cuáles? Menos 7 en intervalo abierto a menos 1 en intervalo cerrado. Perfecto. Teniendo entonces la idea ya completa de cómo se comportan los valores de Y cuando tenemos nosotros los valores de X, obtenemos los valores nosotros de nuestro dominio y de nuestro recorrido de la función original. Ahora, para la función inversa, ¿qué es lo que tenemos que escribir? ¿Cuál es el dominio? De menos Menos 7 en 7, intervalo menos abierto 1. a menos 1 en intervalo cerrado. Perfecto. Y esto entonces produce un recorrido que va Menos 4 cerrado a 4 abierto. ¿Sale? Todo aquel que quiera participar, háganlo, jóvenes. Este ejercicio lo hubiera podido hacer yo por completo, pero no tiene caso. El chiste es que, o sea, que lo haga yo pues nuevamente, porque este es el último ejercicio de repaso de la función inversa, ejercicio que vendrá sí o sí en el examen. Y había costado trabajo en la sesión anterior, entonces estoy viendo que tanto están repasando y estudiando. Quienes no, pónganse las pilas. Quienes sí, participen para que ustedes vayan viendo qué tan sólido tienen aprendido este tipo de ejercicios de construcción de funciones inversas. Bueno, así que ya tenemos nuestro dominio, nuestro recorrido, que es parte de lo que piden. Ya está librado de esto, dominio y recorrido. Obtener la regla de correspondencia en forma cartesiana también de la función inversa. Tenemos la ecuación cartesiana de la función original, pero nos hace falta la de la función inversa. ¿Qué hacemos entonces? Les pregunto. Y cambio de tinta para empezar a resolver el ejercicio. Hacemos la función inversa de cada una de las reglas de correspondencia. Perfecto, Javier. Entonces empezamos por la primera, si a ustedes les parece. Para la primera regla de correspondencia, que es f de x igual a x cuadrada más 4 veces x menos 1, pues f de x es y igual a x cuadrada más 4 veces x menos 1. Vaya la tarjeta gráfica o el programa con la tarjeta.
Y después cambiamos y por x y x por y. Así que donde aparezca y, escribimos x, y cuadrada más, ups, yo había escrito en vertical, ahí está. Vamos a borrar esto. Así que donde aparezca x escribo y cuadrada más 4 veces y menos 1. Donde aparezca x escribimos entonces y. Y luego Hay que Buscamos despejar y. ajá, ¿y qué hacemos para despejar y? Hay que despejar la nueva y. Sin embargo, aquí tenemos dos y's. ¿Qué hago? ¿Se completan los cuadrados? Bueno, el cuadrado. Sí, perfecto, Hugo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a y más 2 y eso al cuadrado. Ajá, Menos 4 menos 1. perfecto. Gracias, Hugo. Esto me daría y cuadrada más 4 veces y más 4 menos 4, pues ya tengo el y cuadrada más 4 veces y. Lo mismo que hacíamos en el capítulo anterior, completando cuadrados, y el menos 1 que teníamos previamente. Ahora sí, menos 4 menos 1 lo simplificamos. Me da menos 5. Y ese menos 5, ¿qué le voy a hacer? Me conviene Lo despejarlo, ¿no? pasamos del otro lado. Ajá, como más 5, ¿verdad? Y escribo entonces x más 5 igual a y más 2 al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué más hacemos para despejar allí? Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados. Perfecto. ¿Y nos queda entonces qué? Raíz de Y x más más 2 5. es igual a la raíz cuadrada de x más 5. ¿Sale? Entonces y más 2 es igual a la raíz cuadrada de x más 5. ¿Positiva o negativa? aún no se sabe. ¿Sale? Ponemos ambos signos. Muchísimas gracias. Y por lo tanto y es igual a ¿qué? Más o Dos. menos la raíz cuadrada de x más 5 menos 2. Ajá, o bien menos 2 más menos la raíz cuadrada de x más 5. Prácticamente ya tenemos nuestra función inversa. Ya está despejada y, así que recuerden, por orden, pues aquí ya colocamos nosotros que esta es la función inversa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar si es positivo o negativo? Evaluar con los valores Tenemos del que recorrido y el evaluar dominio. las x. Ajá, se montaron dos audios, pero sí, en realidad tenemos que estar evaluando con qué valores del dominio y del recorrido. De la función inversa. ¿Qué tomo entonces? Evaluamos el tienes- menos 7. ¿Por qué el menos 7? Porque el menos 7 es el valor de menor. Es el de menor valor en el dominio de la función inversa. A ver, recordar cuáles son los valores que tomaba la función. Y este tipo de valores, ¿qué valores nos produjeron en y? ¿Recuerdan lo que hicimos en el ejercicio anterior? O en los ejercicios de la clase pasada. Poníamos para la regla de correspondencia. A ver, tengo aquí un mensaje en el chat. Se utiliza 4, menos 4 y menos 2. Menos 4 y menos 2 como valores de la función f de x. Aquí voy a poner en la parte inferior, donde está x cuadrada más 4x menos 1, los valores de x que van de menos 4 a menos 2. Este sería nuestro dominio de la función. El recorrido de la función, ¿cuál es? Los valores de y. ¿Estamos de acuerdo? Que serían los valores de y. Ay, Dios mío. A ver, vamos a mover esto. Que van de menos 5 a menos 1. Entonces, para esta primera función,
o regla de la correspondencia de la función. ¿Cuál es el dominio y el recorrido? Es decir, vamos a segmentar este dominio y recorrido total en pequeños dominios y recorridos. ¿Qué escribiría para esta primera regla de correspondencia? Para la función f, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido, por favor? Dominio X, recorrido Y. ¿Para la función f o para la función inversa? No, para la función f primero y después la función inversa y esto que nos dé la idea de qué valores sustituir. Menos 4. Sí, en intervalo cerrado, hay que decirlo, porfa. A. A menos 2 en intervalo cerrado. Ajá. ¿Y esto produce qué valores entonces del recorrido? Menos 5 en intervalo cerrado a menos 1, también en intervalo cerrado. De menos 5 a menos 1. Ahora, esto es para la función f de x, ¿verdad? Para la función inversa. El dominio estará de menos 5 a menos 1 en intervalo cerrado. El recorrido será de menos 4 a menos 2 también en intervalo cerrado. Ahora sí ya nos da la idea de qué sustituir. Sí, ¿Por qué? gracias. Sí, de nada. Hay que hacerlo paso a paso, jóvenes. Yo no quiero que vayan corriendo ni adivinando. F de x es esta función cuyo dominio y recorrido se están poniendo aquí. La función inversa que nosotros estamos tratando de determinar si es positivo o negativo tiene que ver precisamente con el dominio y recorrido, pues que tiene la función inversa, ¿verdad? Así que de los valores de x y y que sacamos nosotros para este intervalo, lo que vamos a hacer es invertir, como lo hicimos en la función general que incluye las 3 reglas de correspondencia, lo hacemos para la primera regla de correspondencia. Si sabemos cuáles son los valores de x y de y, dominio y recorrido, los invertimos para sacar dominio y recorrido de nuestra función inversa. Así que ya sabremos con qué valores estar evaluando. ¿Qué es lo que pasa si x vale menos 5 y si x vale menos 1, sustituidos para producir los valores de menos 4 y menos 2? Así que es lo que vamos a hacer, sustituir los valores de x para producir los valores de y que espero yo en el dominio y recorrido respecto a lo que yo obtuve con anterioridad. Entonces, si x, y lo voy a hacer justo debajo de la regla de correspondencia para que ya pongamos si es positivo o negativo. Si x es igual, y tomo el primero de los valores, el menor, a menos 5. Entonces tendría yo que la función inversa evaluada en menos 5 se convierte en menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 5 más 5. Ahora, menos 5 más 5 me da 0. Menos 2 más menos 0. Pues sigue siendo menos 2. El menos 2 yo lo tengo aquí. Así que sigue pues sin decidir. ¿Por qué? Porque menos 2 más menos 0 pues me sigue dando el menos 2. Así que aún no decide, ¿verdad? No decide aún. La evaluación no decide si es, obviamente estamos hablando del signo, ¿eh? Si es positivo o negativo, sigue sin decidir. Más vamos a ponerlo completo. No decide. No decide el signo esta evaluación. Ahora, segundo valor de evaluación. Para la función inversa, ya evaluamos en menos 5. Ahora corresponde evaluar en menos 1. Si x es igual a menos 1, la función inversa evaluada en menos 1, ¿a qué va a ser igual? A menos 2 más menos raíz de menos 1 más 5, que sería menos, que sería 4. Ajá, ¿y la raíz de 4 cuánto vale? 2, 2. positivo. Así que, ¿qué espero obtener yo? Espero obtener un menos 4, ¿verdad? El menos 2 ya lo había obtenido. Ahora espero obtener un menos 4. Por lo tanto, menos 2 más menos 2. ¿Cuál es el signo que voy a tomar? El negativo. Sí, porque el resultado tiene que ser menos 4. Así que aquí sí ya decide. El signo es negativo. ¿Sale? Porque el resultado tendría que ser menos 4 forzosamente. Entonces el signo que quedó fue el negativo. Por lo tanto, ya podemos escribir nosotros en nuestra regla de correspondencia, que es menos 2 menos la raíz cuadrada de x más 5. ¿Sale?
¿Dudas hasta aquí? Quizá esto sea lo más difícil. Cada quien me había dicho o sustituir el -4 y el -2 o los valores de -7 y -6. Recuerden, para los valores de X se producen ciertos valores de Y. Esto implica dominio y recorrido para la regla de correspondencia actual. Hay que invertirlos para obtener el dominio y recorrido de la función inversa en esta regla de correspondencia y por lo tanto saber qué valores de X sustituir para saber qué valores de Y obtener y en caso de haber una discrepancia, en signo, como lo es en este caso para una raíz cuadrada, saber qué signo elegir. Esto no va a ocurrir así con los otros dos elementos geométricos que son líneas rectas, ¿verdad? Aquí no tendremos esta bivalencia en signo, así que se simplifica un poquito más, pero no siempre va a ocurrir así. Van a tener ustedes funciones cuadráticas de las cuales tener que despejar, tener una raíz y decidir si es positiva o negativa la raíz. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Entonces, si les parece bien, cualquiera que tenga duda me dice, por favor, vamos a continuar con la segunda regla de correspondencia. Ahora, f de x es igual a -1/2 de x menos 6. Escribo y, que es igual a -1/2 de x menos 6. Y de aquí despejo, sustituyo x por y por x, hago un intercambio, escribo que x es igual a -1/2 de y menos 6. Y luego, ¿qué hago para despejar a mi nueva y, por favor? Pues primero se pasa el 6 sumando junto con la X. ¿Sale? Perfecto. X más 6. ¿Y qué más, compañera? Y luego por último ese en medio está multiplicando a Y, entonces hay que pasarlo del otro lado. Ajá, ¿cómo lo pasó? Creo, no sé, es que me cuesta trabajo el despeje, pero creo que es... Multiplicando por 2. Ujú, Pero negativo, ¿no? A ver, ujú, -1/2 de y, que está escrito así. Lo que hay que ver nada más, ¿eras Elizabeth? Nada más para no equivocarme el nombre. sí. Elizabeth, que te cuesta trabajo el despeje. -1/2 de y es lo mismo que y entre -2. Estoy dejando a y con coeficiente unitario y positivo porque es el objetivo en el momento de despejarla. Así que, como decía tu compañero, hay que pasar multiplicando, pero por -2, ¿sale? Así que, escrito de esta manera, creo que es más sencillo entender que lo que tenemos que hacer es pasar multiplicando el -2 por x más 6, ¿sale? Y entonces Muchas, escribimos, sí, aprovechando, Elizabeth, por favor. Entonces y es igual ¿a qué? a -2 Ajá. por X más 6. ¿Y cuál es el resultado de -2 por x más 6? Menos 2X Bien, más, no, perdón, menos 12. perfecto. -2x menos 12. Ya tenemos despejada nuestra nueva y. ¿Esta y qué es, entonces? Es la función, es nuestra función inversa. Nuestra función inversa. Así que escribimos de una vez que esta es nuestra función inversa de x y tenemos ya su regla de correspondencia. -2x menos 12. Les decía que aquí, al ser líneas rectas, se simplifica porque pues ya no tenemos que estar haciendo evaluaciones para decidir el signo. Aquí ya tenemos directamente nuestra regla de correspondencia. Como lo hicimos en el caso anterior, permítanme hacerlo no, en la misma tinta. Los valores de x eran de -2 a 0 un intervalo abierto y esto producía valores de y. Como ya ustedes me ayudaron a calcularlo correctamente, entre -6 y -5. Por lo tanto, ¿cuál va a ser para mi función? Me hubiera escrito un renglón abajo porque no me va a alcanzar. Mi dominio y recorrido justo para esta regla de correspondencia, porfa. Sería de -2 En intervalo. intervalo abierto, Ajá, a 0 en intervalo abierto. ajá. Y el recorrido sería de -6 en intervalo abierto a -5 en intervalo abierto. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Y esto produce entonces para la función inversa, ¿qué valores? De dominio y recorrido.
De menos 6 De en menos intervalo 6 en abierto. intervalo abierto Ajá. Sí, sí, a sí. menos 5 en intervalo abierto y luego sería de menos 2 en intervalo abierto a, no, coma 0. Intervalo Perfecto. abierto. Gracias, Edith. Vamos a subrayar nuevamente. Para nuestra función inversa, ¿cuál es el dominio y el recorrido? ¿Por qué? Porque el objetivo es, recuerden ustedes, escribir la regla de correspondencia en forma cartesiana de la función inversa. Y entonces necesitamos dar las funciones inversas con su respectivo dominio y recorrido, que es lo que teníamos nosotros aquí también para la función original, y al final de cuentas es lo que vamos a escribir. Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos perfecto escribiendo este ejercicio. Regreso a tinta negra para escribir la última regla de correspondencia de la función inversa, que sería para f de x igual a menos x menos 24, todo esto dividido sobre 4. Recordar que f de x es y, así que y sería igual a menos x menos 24, todo esto sobre 4. Después, ¿qué hacemos para obtener la función inversa? Recuérdenme. Cambiar los valores de x y de y. Así que, ¿qué escribo, por favor, Rodolfo? Sería x es igual a menos y menos 24 entre 4. Ajá, y para despejar entonces a la nueva y, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso no sé si se podría pasar el 4 multiplicando del otro lado. Sí, y es lo primero que se tiene que hacer. No pueden tocar este término porque está dividido entre 4, así que lo primero es todo multiplicarlo por 4 para escribir entonces 4x, que es igual a menos y menos 24. ¿Y después qué hacemos? Menos 24, pasarlo sumando. Ajá, y después multiplicar todo por menos 1, pero también alguien pudiera decir menos y pasa sumando hacia el lado izquierdo para que ya quede positiva y 4x pasa restando hacia el lado derecho para que ya y quede despejada. Y entonces, ¿qué escribiría así? Menos 4x menos 24. Perfecto, muchas gracias. Así que y es igual a menos 4x menos 24, y como y, mi nueva y, ya está despejada, vuelvo a escribir entonces que esto es la función inversa. ¿Sale? Menos 4x menos 24, la cual vamos a señalar aquí. De nueva cuenta, vamos a considerar los valores de x en 0 en intervalo abierto, a 4, 0 en intervalo cerrado, a 4 en intervalo abierto, y esto entonces me producía valores entre menos 7 y menos 6 en y, siendo menos 6 intervalo cerrado y menos 7 intervalo abierto. Quiere decir que para mi función, ¿el dominio cuál es y el recorrido cuál es? El dominio irá de menos 7 en intervalo abierto No, a pero la menos 6 función en original, intervalo primero la cerrado. función y después la inversa. Ah, disculpe. Sí, en la función ordinaria sería el dominio de 0 en intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. Ujú. Y el recorrido de menos 7 en intervalo abierto a menos 6 en intervalo cerrado. Ahora sí, colocamos aquí en la parte de abajo nuestra función inversa que va de dónde a dónde en dominio. De menos 7 en intervalo abierto a menos 6 en intervalo cerrado. Que Ajá, va a mapear a 0 en intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Y entonces, ahora sí, ya si se dan cuenta ustedes, gracias a la ayuda de todo el grupo, ya construimos las funciones inversas con sus respectivos. Esta, bueno, nada más me queda un poquito lejos, con sus respectivos dominios y recorridos. Por lo tanto, yo ya pudiera escribir al final cuál es la regla de correspondencia final de la función inversa. La función inversa va a ser igual, escribimos nuestros corchetes para escribir las tres reglas de correspondencia. La pregunta es, ¿escribo en este mismo orden las reglas de correspondencia
¿O hay una alteración en el orden? ¿Cómo puedo saber el orden? Sería la pregunta. Observemos los valores del dominio de las funciones inversas de cada una de las reglas de correspondencia. Y la que tenga los valores menores será la que está escrita primero, ¿verdad? Vamos de menor a mayor, de menos 4 a 4, de menor a mayor. Aquí lo mismo. ¿Cuál es la que tiene los valores menores en el dominio? La que sería la última, la La de última. menos, ¿dónde? La de menos 4x menos 24. Así que tenemos primero menos 4x menos 24 con los valores de x y entonces tomo estos valores del dominio. Me dice entonces que x va a ir de menos 7 en intervalo abierto a menos 6 en intervalo cerrado. ¿Ok? Segunda, ¿cuál escribo? La de menos 2x menos 12. Menos 2x menos 12. Porque esta tiene valores que van de menos 6 a menos 5. Y esta de menos 5 a menos 1 son los valores mayores, ¿verdad? Así que hay una inversión, como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior de la clase pasada, en los dos ejercicios que hicimos que tenían más de una regla de correspondencia. Siempre hay una inversión cuando se obtiene la función inversa. Ahora es menos 2x menos 12 cuando x toma los valores, vamos a ponerle un punto y coma, cuando x toma los valores de menos 6 a menos 5 en intervalo abiertos ambos. Y finalmente, la última regla de correspondencia, pues es la que nos queda, ¿verdad? La que no hemos tocado por el momento, que sería menos 2, menos la raíz cuadrada de x más 5. ¿Con qué valores de x? De menos 5 a menos Menos 1 en 5. intervalo cerrado. Ambos, ¿verdad? X, que va de menos 5 a menos 1 en intervalo cerrado. Y vamos a ver entonces, a comprobar si lo que nosotros acabamos de decir de nuestros respectivos dominios de cada una de las reglas de correspondencia cuadra con lo que habíamos obtenido al inicio para dominio y recorrido de la función original. Dice que el dominio va de menos 7 a menos 1. De menos 7 en intervalo abierto, toca menos 6, sigue tocando menos 6, así que no hay discontinuidad, va hacia menos 5, no lo toca, pero sí lo toca en la otra regla de correspondencia, hasta menos 1 en intervalo cerrado. De menos 7 en intervalo abierto a menos 1 en intervalo cerrado. Aquí está. Y esto va a producir los valores de menos 4 a 4, es decir, si yo hubiera puesto aquí, como lo hicimos en la evaluación original, esto ya no forma propiamente parte de la regla de correspondencia porque siempre se ponen las ecuaciones y los valores del dominio, pero vamos a hacer el ejercicio de poner también los valores del recorrido para ver que sean los valores que nosotros habíamos planteado desde el inicio. ¿Qué escribo para la primera regla de correspondencia? ¿De dónde a dónde va Y? De 0 en De, intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. Sale 0 en intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. A ver, ahora vamos a dejar a la compañera que había abierto el micrófono. Siguiente regla de correspondencia. ¿Cuál es, compañera? ¿Cuál es, sí, Elizabeth? de menos 2 en intervalo abierto a 0 en intervalo abierto. Perfecto. ¿Y alguien más que me quiera ayudar, por favor, con la última regla de correspondencia? ¿Cuáles son los valores de Y? Los pongo así, ahorita vemos si son abiertos o cerrados, porfa. Sería menos 4. Ah, no, perdón. No, sí. Menos 4 en intervalo cerrado. Y menos 2 en intervalo cerrado también. Gracias, Cristian. Ahora, estos valores de Y, ¿de dónde a dónde van? ¿Cuál es el menor de los valores? Menos 7. Sí, Diego Francisco ya me está escribiendo que es menos 4.
Aquí es el menor que tengo, 0, 4, menos 2, 0, menos 4 y menos 2. Menos 4 es el menor. Así que va de menos 4 en intervalo cerrado, menos 4 en intervalo cerrado. Después vamos hacia menos 2. Lo toca. Aquí no lo toca y es correcto para que sea definido como función. Nos acercamos a 0, toca 0 y llegamos hasta 4 en intervalo abierto. Es decir, de menos 4 en intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. Aquí está, de menos 4 en intervalo cerrado a 4 en intervalo abierto. Cumple con lo que habíamos establecido desde el inicio, lo que acabamos de escribir nosotros de nuestra función inversa con las 3 reglas de correspondencia, dominio y recorrido. ¿Dudas de este ejercicio? No, maestro. Rodolfo, estás levantando la mano. Gracias, Santiago. Rodolfo, te escucho y después Cristian, en ese orden. Por favor. Sí, profesor. Nada más no entendí la parte donde sacamos lo de la raíz cuadrada, donde vemos si se decide el signo o no. No sé si me puede explicar nada más esa parte. Acuérdate que de inicio tenemos nosotros una bivalencia de signos en la raíz cuadrada. ¿Hasta aquí sí entendiste la parte del despeje? ¿Eso sí quedó claro? Sí, nada más es lo del signo. Ok, para nuestra función inversa entonces, la cual todavía tiene 2 signos, lo que tenemos que hacer es, del dominio recorrido que teníamos, de manera original, aquí está, de menos 4 a menos 2, que produce de menos 5 a menos 1, y que es lo que está escrito aquí, hacer la inversión de dominio recorrido para obtener dominio recorrido de la función inversa. Así que lo que era recorrido de la función original será el dominio de la función inversa, y lo que era el dominio será el recorrido para mi función inversa. Con esto ya tengo entonces los valores de x, vamos a llamarle x0 y x1 a evaluar en mi función para determinar los signos. Entonces son los dos valores que yo voy a tomar. Si x es igual a menos 5, pues entonces yo hago la evaluación. Menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 5 más 5, que es lo que está escrito aquí. Y me da menos 2 más menos 0, que sería el valor de menos 2. Este es el valor de y0. Cuando yo obtengo x0, hay que obtener entonces su correspondiente en y, que es y0. Y y0, que es menos 2, pues me da lo mismo si es positivo o negativo. Menos 2 más menos 0, pues sigue siendo menos 2. Así que sigue sin decidir el signo esta primera evaluación, para lo cual entonces sustituimos el segundo valor de x1, menos 1, perdón, x subíndice 1 que es menos 1. Si sustituyo yo el valor de menos 1 en mi regla de correspondencia sería menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 1 más 5. Pero menos 1 más 5 es 4 y raíz de 4 es 2. Y yo lo que debo obtener ahora es este valor de y, menos 4. ¿Cómo obtengo yo el valor de menos 4 si sé que la raíz cuadrada de 4 es 2? Menos 2 más o menos 2. Si fuera menos 2 más 2, me da 0 y no es lo que yo espero. Menos 2 menos 4, sí es lo que yo espero. Entonces el signo es negativo y por lo tanto decidimos nosotros poner el signo negativo y quitar el positivo. No sé si haya quedado claro así. Sí, profe. Sí, ya entendí. Muchas gracias. A ti. ¿Y Rodolfo? Rodolfo, ¿tenés levantada la mano ya, no? No, de hecho, yo pregunté por la raíz, ya quedó claro. ¿Había alguien que era Cristian entonces? ¿Quien tenía Sí, levantada la profe, mano? perdón, sí, fui yo. Cristian. Sí, igual que el compañero, una duda en ese problema, bueno, en esa parte del ejercicio donde involucran las raíces. Ahí la duda es, si por ejemplo hubiera tomado primero el dato de menos 1, también tendríamos que haber sacado el de menos 5. No, pues ya decidía, ¿no? Entonces, ahí el primer valor que salga ya, bueno, que me cumpla con menos 4 ya lo tomamos primero. Sí, y el segundo nada más para comprobar que te sigue dando lo mismo. Entonces siempre, bueno, como lo hizo con el 5, si en dado caso siempre da el 0, no, entonces vamos con el siguiente. Exacto. Sí, si no te ayuda a decidir, tomas el siguiente valor. Ahora, yo lo estoy haciendo de izquierda a derecha, de menor a mayor, para llevar un orden. Si alguien lo quiere hacer al revés, no tienen
ningún impedimento matemático para hacerlo. Simplemente hay que llevar orden, ¿verdad? Es por eso que lo estoy haciendo de esta manera, pero si lo hubieras hecho primero con -1, decides de una vez que el signo es negativo y simplemente compruebas con el -5. Sin problema alguno, Cristian. Ok, entonces si en dado caso sale una raíz, ese es el procedimiento para llevarlo a cabo correctamente. Sí, yo sugiero hacerlo en orden, pero lo pueden hacer al revés. El chiste es que ustedes decidan el signo de manera correcta. ¿Sale? Sale, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias a ti. Gracias por preguntar, gracias a ti. ¿Y ahora qué hacemos para graficar? Que es lo último que falta. Y ya con esto cerramos el ejercicio. Voy a aprovechar el espacio que se tiene en la esquina inferior de la derecha. No me brinca el mouse, ¿verdad? Ahí estamos al 100%. Vamos a colocar todo donde teníamos. Vamos a mover la regla. Y así. Esperemos ya no me produzca brincos esto. Vamos a mover a 90 grados. Para dibujar nuestro sistema cartesiano. De una vez, para no estar utilizando este mouse, que me genera tantos problemas. Lo que voy a hacer es, recuerden, esto no forma parte de ninguna de las funciones, es decir, ni de la función original ni de la función inversa, pero recordar que geométricamente la característica de una función y su función inversa es que son simétricas respecto a la función identidad, es decir, de una línea recta pendiente unitaria que pasa por el origen de coordenadas. Ok, entonces tenemos nuestro eje de las X. Siempre hay que dibujar los ejes y esto yo lo penalizo en los exámenes cuando no se hace. Y ya. ¿Y qué hago entonces para dibujar a mi función original y a la función inversa? Primero, función original. Vámonos con una tinta negra. Función inversa en naranja. Y entonces, ¿qué hago para dibujar a f de x? ¿Podemos considerar los puntos que obtuvimos antes? El punto A, B, C y D. Vámonos con A, B, en principio de cuentas. Este es un -4, ¿sale? Así que de este valor que es -4, -1, lo vamos a graficar. Quedó horrible mi -4. Sale. -4, -1. ¿En qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. Perfecto, en el tercer cuadrante. Entonces consideramos -1, -2, -3, -4, -1. A ver si no me queda muy chiquito. Voy a hacer dos cuadros, una unidad, -1, -2, -3, -4, -1. Por aquí anda mi punto A. El punto A de coordenadas -4, -1 si lo está tomando, así que lo voy a dibujar de una vez como un punto. Aquí está mi punto A. El punto B de coordenadas -2, -5. Así que vamos hacia -1, -2. Creo que aquí me van a faltar cuadros. Ahí estamos. Sería -1, -2, -5, 1, 2. Por aquí anda. Y luego, ¿qué hago? Ya tengo que este es mi punto A y este es mi punto B. Creo que necesitamos obtener otro punto, porque como es un cuadrático va a ser una curva, pero no sabemos hacia dónde. Ok, eso sería tratando de tabular para aproximar la curva, pero también nosotros podemos decir de qué se trata. Al principio, cuando uno
de los compañeros había dicho completando cuadrados, podemos hacer esto mismo para esta función cuadrática. Decir que si y es igual a x cuadrada más 4 veces x menos 1, yo puedo completar cuadrados aquí en x. Y yo puedo decir que y es igual a x más 2 elevado al cuadrado, que es x cuadrada más 4 veces x más 4, pero hay que restarle menos 4, ¿verdad? Menos 4 menos 1 menos 5. Por lo tanto, y más 5 será igual a x más 2 al cuadrado. No sé si estén de acuerdo conmigo. Bueno, me perdí un poco porque no ubiqué dónde está escribiendo, disculpe. Estoy en la función original y la primera regla de correspondencia, que es la ecuación cuadrática, para saber cómo dibujarla. En lugar de tabularla, lo que voy a hacer es analizarla algebraicamente para saber de qué cónica estoy hablando, cuáles son las características y con eso poder esbozar la gráfica. Así que si y es igual a x cuadrada más 4x menos 1, que es lo que yo tengo aquí de la primera regla de correspondencia, lo que hago es completar cuadrados, despejar y dejar la forma ordinaria. Todos vamos hasta aquí. Y más 5 igual a x más 2 al cuadrado, partiendo de esta regla de correspondencia de la primera. Sí. Sí, profe. Ok, Sí, Santiago profe. Edith, sí, los demás también, Rodolfo, sí. Profesor, ¿ahí qué pasó? Ya no entendí. Sí, lo que estamos haciendo es para graficar, voy a graficar f de x. F de x, pues necesito saber qué es y igual a x cuadrada más 4x menos 1, que es lo que estoy escribiendo aquí abajo. Completo cuadrados, despejo para dejar la forma ordinaria y veo que es una parábola. Para poder graficar f de x, estoy tomando la primera regla de correspondencia. Retroaliméntenme, por favor, porque les explico y no sé si me entienden o no. Quien me pregunta ahorita, nada más dime sí o no, si no lo vuelvo a explicar. Ese valor salió de lo que hemos hecho primero en tinta negra. Esos son los Entonces, puntos de evaluación. A ver, lo primero fue considerar A y B, que era lo que decía su compañero Santiago. Ahí están A y B ya graficados. Pero lo que él decía, y luego qué hacemos aquí para graficar, ¿cómo grafico? Necesito algún punto intermedio para que me dé una idea de cómo trazar la gráfica entre A y B. Yo lo que le decía es, mejor, ¿por qué no? De la regla de correspondencia original, tratamos de completar cuadrados para decir qué cónica es y poder entonces esbozar la gráfica entre A y B. Eso es lo que estamos haciendo aquí, graficar f de x. Esto ya es la parte de la gráfica. Para graficar f de x, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es completar cuadrados en la primera regla de correspondencia. Bueno, me dicen si queda claro o no. Es difícil si no me retroalimentan saber si están Sí, entendiendo. profesor. Ok. ¿De qué se trata entonces? Es de una parábola. Vértice. Menos 2 menos Menos 5. 2,5. No, menos 2, menos 5, ¿no? Como decía tu compañera. Ah, sí. Eje. ¿Cuál es su eje focal? ¿Paralelo a X o a Y? Paralelo a Y. Paralelo a Y. Paralelo a Y. ¿Y abre hacia dónde? Hacia arriba. Sale hacia arriba. Pues es todo lo que necesitamos saber, ¿no? Ahora sí. ¿Cuál es el vértice? Menos 2, menos 5. ¿Tiene que ver con alguno de los puntos que tenemos? El punto B. Sí, ¿verdad? Este vértice en realidad es el punto B de coordenadas menos 2, menos 5 que yo obtuve desde el inicio. Entonces este es el vértice. Y sabemos que es una parábola con eje focal paralelo al eje de la Y y que abre hacia arriba. Ya sabemos cómo trazar entonces nuestra parábola, ¿no? Del vértice, ¿hacia dónde vamos? No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, maestro.
Ya no necesitamos ni siquiera tabular, porque conociendo las características de nuestra parábola que habrá hacia arriba, cuyo vértice es este punto B, quiere decir que no hay nada debajo de y la concavidad va a ir hacia arriba. O sea, mi parábola tendría que ser dibujada así. Una parábola que abre hacia arriba, sin embargo, vamos de B hacia A o de A hacia B, pues, pero es lo que estamos dibujando, este segmento de nuestra parábola. Perdón. Sale. Ya vamos de A hacia B. Tenemos este segmento de la parábola. Ya tocamos los puntos menos 4, menos 1, menos 2, menos 5. Luego, ¿qué más? El siguiente era menos 2, menos 5, que es justo aquí en el vértice de la parábola, y llegamos hasta 0, menos 6. No sé si estén de acuerdo conmigo, que es el segundo punto de aquí, de esta segunda línea recta. Así que ya sabemos hacia dónde va nuestra línea recta. Del vértice de la parábola, que es menos 2, menos 5, vamos hacia 0, menos 6. Así que 0 en X y menos 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá anda el menos 6, vamos a completar esto. Continúa así y por acá anda mi menos 6. En principio de cuentas es en intervalo abierto, pero el valor de 0, menos 6, que es el punto C, ya lo está tocando esta última gráfica. Así que este es mi punto C de coordenada 0, menos 6 y yo trazo una línea recta entre B y C. Me está diciendo Gisela, también se podrían tomar las otras reglas de correspondencia para graficar o solo con la primera, ya que es una cónica. Estamos haciendo esto, estamos considerando ahora segunda regla de correspondencia con los puntos de evaluación. Sin embargo, al ser líneas rectas, pues se simplifica porque teniendo los dos puntos extremos, menos 2, menos 5 y 0, menos 6, tú haces el trazo entre los dos puntos. ¿Sale, Gis? No sé si quede claro. Leo los comentarios para quienes... Ok, gracias. Vamos a trazar entonces nuestra línea recta que va entre los puntos B y C. Vuelvo a guardar la regla. Y finalmente, del punto entonces de coordenada C, parte también la otra línea recta que corresponde con esta segunda y llegamos hasta el punto de coordenadas 4, menos 7. Así que sería X igual con 4, Y igual a menos 7. Y vamos a considerar 1, 2, 3, 4, hasta menos 7. Ahora, habíamos dicho que este punto de coordenadas 4, menos 7 no lo toca en X, no lo toca en Y. Por lo tanto, hay que dibujar una discontinuidad aquí. Así que en esta posición, lo que voy a dibujar es como una circunferencia, ¿sale? Para decir que hay una discontinuidad justo en el punto final del trazado de nuestra gráfica. Y lo que vamos a hacer es volver a mover nuestra regla para que toque los puntos. Ahí estamos. Esa sería nuestra función f de x. Disculpen ustedes por el trazo de la parábola, pero se entiende que es una parábola que va hacia arriba y que es del vértice hacia arriba únicamente en la parte de la izquierda de esta parábola. ¿Vale? Y esta es nuestra función f de x. Este sería el punto D, donde existe un punto de discontinuidad. Aquí tenemos los puntos A, B, C y D. Ahora vamos a hacer lo mismo para f inversa de x. Para lo cual, puedo empezar yo por esta regla de correspondencia. Y igual a menos 2 menos la raíz cuadrada de x menos 5. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el cambio de y por x y x por y, pudiéramos retomarlo para trabajar menos, justo en este punto. Justo en este punto, si ustedes observan, la voy a cuadricular. ¿Qué es lo que tenemos? Ya habíamos despejado, cambiado, perdón, x por y por x, y justo en este punto tenemos qué forma de la ecuación. De nuevo podríamos analizarla como parábola. Exacto, y es la ecuación ordinaria, es a lo que voy. Es decir,
antes de llegar al despeje final para obtener la regla de correspondencia a nuestra función inversa, había aparecido ya la ordinaria, ¿verdad? ¿Y qué características tiene entonces esta función inversa? Recuerden que esto es para obtener f inversa de x, esto en su forma ordinaria. Entonces, de la ecuación ordinaria, voy a poner aquí eso, de la ecuación ordinaria, ¿qué características tenemos entonces? Que va a ser una parábola con vértice en menos 2, en menos 5, menos 2. Perfecto, hasta ahí. Después, ¿cuál es el eje focal? Eje focal paralelo a X. Habíamos trazado entonces nuestra función y estábamos analizando qué es lo que pasaba con la función inversa. Y habíamos visto cómo 2 pasos antes de llegar a la regla de correspondencia a la función inversa aparecía la ecuación ordinaria de nuestra función inversa para la primera regla de correspondencia, que se trataba, que era lo que nos estaban comentando, de una parábola. Santiago nos decía que cuyo vértice estaba en menos 5, menos 2. Eje focal. Me había dicho... Paralelo al eje de las X. De las X, va a estar ¿verdad? en Y igual a menos 2. Y igual a menos 2, perfecto. Y lo que nos sirve de información para graficar es hacia dónde abre. Si el eje focal es paralelo al eje de las X, tenemos 2 opciones. ¿Abre a la izquierda o abre a la derecha? ¿Abriría a la derecha al ser positivo? Al ser positivo, el valor del coeficiente que multiplica a X más 5 y es 1, 4 veces P, que es P igual a 1/4. Entonces sabemos que abre hacia la derecha, ¿verdad? Ahora, si abre entonces hacia la derecha, partiendo nosotros, ¿de qué punto? Sería la pregunta. ¿Cuáles son los puntos que tenemos nosotros aquí para esta parábola? Recuerden que teníamos x0 evaluado y que nos daba y0. Así que aquí tenemos un primer punto. Vamos a llamarle E para ir en orden. Este punto E, ¿de qué coordenadas es? x0, y0. Menos 5, menos 2. No sé si estén de acuerdo conmigo. Ya veo que se mueve algo en la pantalla y ya empiezo luego a dudar de qué sea. Ya se hizo el video de la primera parte de la sesión. ¿Cuál es el segundo punto que tenemos entonces nosotros? El menos 1, menos 4. Sí. ¿Qué les parece? Voy a mover ahorita esto hacia arriba para que lo veamos que es x1, y1. Menos 1, menos 4. Y ese sería nuestro segundo punto, ¿verdad? Menos 1, menos 4. El punto F de coordenadas menos 1, menos 4. Bueno, pues vámonos con estos 2 puntos que ya tenemos entonces. Menos 5, menos 2. 1, 2, 3, 4. Y nos hace falta todavía un poquito más. Menos 5, menos 2. Menos 1, menos 2. Andamos por aquí. Aquí está nuestro punto, que si lo toca lo voy a dibujar cerrado. Este punto de coordenadas E. Oigan, y curiosamente, el vértice vuelve a aparecer. ¿Están de acuerdo conmigo? El Sí, punto E es el mismo vértice. Y el punto de coordenadas menos 1, menos 4, menos 1 en X, 1, 2, 3, 4. Por aquí está el punto F, menos 1, menos 4. Sabemos que de nuestro vértice, que es el punto E, vamos hacia el punto F. Y es una parábola que abre de manera horizontal, ¿verdad? Y aquí se ve precisamente, inclusive, aún sin estar bien dibujado, se ve la simetría. Como si son simétricas estas dos. Es como si fuera un espejo. Y igual con X respecto a esta parte de la parábola y la parte que acabamos de dibujar de la parábola horizontal. Así que vamos bien. Ya tenemos los puntos E y F. Después, segunda regla de correspondencia. ¿Cuáles son los puntos? Dice que la función inversa va de menos 6 a menos 5 en X y esto va de menos 2 a 0 en Y. Ahora la pregunta es, ¿menos 6 con menos 2 o menos 6 con 0?
hay que hacer la sustitución de valores. Va a ser menos 6 con 0 y Sí, menos ¿verdad? 5 con Porque, menos 2. perfecto, porque menos 6 por menos 2, 12, menos 12, 0. Así que tendríamos otro punto, el punto G, que sería de coordenadas menos 6,0. H, para ir en orden, punto H, de componentes, si yo sustituyo, me da menos 5 por menos 2, 10, 10 menos 12, menos 2. Así que menos 5, menos 2. Ahora, este punto H, observemos nosotros, es el mismo punto E, del cual, inclusive esto lo voy a tener que mover ahorita un poco porque mi gráfica me va a quedar hacia acá arriba. Es exactamente el mismo punto. Quiere decir que hay continuidad. La línea recta de donde parte es del vértice de nuestra parábola y de ahí continuamos hacia menos 6,0. Así que van a ser los puntos que yo voy a dibujar. Nada más, si me permiten, voy a mover esto un poquitito hacia la izquierda. Para no tener problema alguno en la parte de la graficación. Y lo único que se quedó volando fue este paréntesis. Vamos a borrarlo. Lo escribimos acá abajo. Correcto. Ahora sí, entonces, sabíamos que este punto es exactamente el mismo vértice de donde vamos a partir de nuestra parábola en horizontal. El punto que nos interesa, el segundo punto de la línea recta, es menos 6,0. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6,0. Y lo dibujaríamos en intervalo abierto, sin embargo, en el siguiente lo va a tocar. Así que de una vez lo voy a dibujar en intervalo cerrado, porque lo va a tocar en la siguiente línea recta. Ups. Esto no era lo que quería era mover esto. Por ahí estamos más o menos. Nos interesa un bosquejo, una aproximación. Vamos a guardar la regla. Y finalmente, necesitamos nosotros para la tercera regla de correspondencia saber cuáles son los puntos que nosotros vamos a dibujar. Y les decía que iba a existir una correspondencia de este punto que estaba en principio de cuentas en intervalo abierto, el punto G, con el mismo punto que iba a tocar la siguiente línea recta. Si se dan cuenta, menos 6, 0 vuelve a aparecer aquí. Y nada más nos faltaría el punto menos 7,4. Así que de una vez vamos a ponerle a este punto su nombre. Va a ser exactamente el mismo punto que sí está tocando ya la última regla de correspondencia. Y nada más el punto de coordenadas I, que va a ser menos 7,4. ¿Vale? Ahora este punto, menos 7,4, está en intervalo abierto. Pues sí, era lo que yo esperaba, dada la función original, que estaba en intervalo abierto también, que terminara en intervalo abierto. Así que sería menos 7 y coma 4, 1, 2, 3, 4. Así que nada más nos hace falta unir este segmento y acabamos. ¿Alguna duda de este ejercicio, jóvenes? No, profe. No, profesor. Gracias. Bueno, si se dan cuenta de lo que aparece en la parte superior, sabemos nosotros que es la función inversa, siempre hay que poner que es la función original y que es la función inversa. Observen cómo sí existe una simetría. Aquí nos encontramos del lado izquierdo y superior, por decirlo así, de la función identidad. Y de ahí nos vamos hacia la parte derecha e inferior de dicha función identidad. Y va a ocurrir exactamente lo contrario. Primero estamos cruzados del otro lado de la función identidad, en la parte derecha inferior, y terminamos en la parte superior izquierda. Y observamos claramente cómo si hay una simetría, cómo si se ve simétrica la función respecto a la función inversa respecto a y igual con x. ¿Sale? Bueno, pues perdón por el retraso. Nos tardamos un poquito de más en el ejercicio por lo ocurrido, pero bueno, se sale de las manos de un servidor.
Nada más hay que colocar el nombre del punto, es el punto I. Y con ello terminamos entonces este ejercicio de función inversa. ¿Qué es lo que continúa en las notas o en el estudio de nuestro capítulo? Clasificación de funciones. Vamos a ver esto de manera muy rápida, tratar de ganarle tiempo al tiempo. Las funciones se pueden clasificar de la siguiente manera, e inclusive ya hemos trabajado funciones explícitas, es decir, va a estar despejada una variable, la cual vamos a llamar variable dependiente, que siempre es nuestra y o f de x. ¿Y depende de quién? Pues del valor que está entre paréntesis, del valor de x, por eso se llama variable dependiente. Y es prácticamente donde nos hemos estado moviendo en funciones explícitas. Sin embargo, ya también hemos trabajado funciones paramétricas. Dependen de un parámetro las variables x y y. Y también ya las hemos trabajado, así que se pueden clasificar en explícitas, paramétricas o bien implícitas cuando x y y están mezcladas de un mismo lado, no está una sola despejada y están igualadas a un cierto valor, en este caso a 0. También pueden clasificarse de la siguiente manera, definidas por más de una regla de correspondencia, como lo que acabamos de hacer nosotros en este ejercicio y en los ejercicios anteriores de función inversa. ¿Sale? Funciones algebraicas, las cuales se clasifican en polinomiales, racionales e irracionales. Quiere decir algebraicas, expresadas a través de ecuaciones que pueden ser polinomios, racionales. ¿Qué son racionales? Ya lo vieron ustedes en álgebra. ¿Qué son los números racionales? Los que son resultado de un cociente. Cociente, ¿verdad? Lo que llamamos fracciones, cocientes, divisiones. Irracionales. Aquellos que por su naturaleza tienden a ser, ¿cómo se llama? Periódicos. No, no periódicos. Expresiones decimales no periódicas. Específicamente aquí nos vamos a referir a raíces cuadradas. ¿Sale? Aquí está. Entonces, polinomiales, pues un polinomio cualquiera. Términos en X con exponentes, todos ellos enteros, hasta llegar a 1 y a 0, que le llamamos término independiente. Ahora, el dominio de este tipo de funciones son todos los reales. No hay ninguna restricción en X para que esto tome cualquier valor, a menos que esté acotada y se diga con X que va de 0 a 5, con X que va de -1 a 3, con X que va, etcétera. ¿Sale? En caso contrario, toma todos los reales. Racionales. Son cocientes, como bien decía su compañero, pero no puede tomar el valor de 0 el denominador. Por lo tanto, aquí diríamos que el dominio no puede tomar el valor de 1. Y las irracionales, para nosotros, en esta parte del estudio de cálculo, van a ser únicamente raíces, cuyo radicando, es decir, la parte de adentro de la raíz, aquí en este caso x más 2, tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, el dominio queda acotado precisamente por los valores del radicando, que en este caso x más 2 tendrá que ser mayor o igual a 0, es decir, x mayor o igual a -2. De -2 hacia infinito todos los valores que se puedan tomar. Bueno, ya habíamos visto esto. Funciones pares e impares. ¿Qué significan? Una función par es aquella donde se verifica que f de menos x es igual a f de x. Y su gráfica es simétrica respecto al eje de las y. Y aquí les estoy poniendo dos ejemplos. Y igual a x cuadrada. Si yo sustituyo donde vea x menos x, escribo menos x al cuadrado y llego otra vez a x al cuadrado. Así que es una función par porque existe una simetría respecto al eje de las y. Este eje de las y es como si fuera un espejo. Y lo mismo ocurre para la función cosenoidal. Si yo tomo al eje de las y como un espejo, veo que se reproduce todo de manera vertical respecto a dicho eje. Hay una simetría respecto al eje de las y, y si cambio x por menos x, el resultado es exactamente el mismo, ya que coseno de x es igual a coseno de menos x. Funciones impares. Es aquella donde se verifica que f de menos x es igual a menos f de x. Y que esto ya lo tuvieron que haber visto ustedes en la parte de trigonometría. Su gráfica es simétrica respecto al origen coordenado. Por ejemplo, y igual a x cúbica, que es la gráfica que se muestra en la esquina inferior de la izquierda. Si yo cambio x por menos x, menos 1 al cubo es menos 1 y esto será igual a menos x cúbica, es decir, menos f de x. Por lo tanto, esta gráfica muestra una simetría respecto al origen de coordenadas. Si yo trazo
el punto, por ejemplo, aquí en 1,1, obtendré el equivalente en menos 1,-1. Es decir, hay una simetría respecto al origen coordenado, una reflexión de 180 grados para obtener de un punto su simétrico respecto a una línea que pasa por el origen y que son 180 grados de diferencia entre un punto y otro de la línea. Y lo mismo ocurre para la función senoidal. Seno de menos x es menos seno de x. Y existe una simetría respecto al origen de coordenadas. Sin importar qué punto estemos hablando, siempre va a existir una simetría. Por ejemplo, el máximo que se obtiene a los 90 grados y el mínimo que se obtiene a los 270 o menos 90 grados. Y existe una simetría respecto del origen de coordenadas. Funciones trascendentes. Son aquellas cuando en la regla de correspondencia al menos alguna operación no sea algebraica. Se clasifican en trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Así que para nosotros las funciones trascendentes serán algunas de estas tres, trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. ¿Por qué tenemos que estudiar este tipo de funciones también? Porque posteriormente también aplicaremos las reglas de derivación y límites. Primero límites y después derivación de este tipo de funciones también. Primero estudiamos las funciones y después estudiamos sus límites y después las derivadas, como parte del estudio de cálculo diferencial, ¿verdad? Así que, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Del seno, la cosecante, del coseno, la secante y de la tangente, la cotangente. Aquí nada más les estoy poniendo la gráfica de la función senoidal para saber que el dominio son todos los reales, no hay restricción alguna para tomar cualquier valor en los reales, medido esto en radianes, pero son valores reales, son números a final de cuentas. Y el recorrido, es decir, los valores de y, van a ir de menos 1 a 1, obteniéndose su máximo a los 90 grados y múltiplos de 90, sumándole 360 grados, o restándole 360 grados. Y el mínimo se obtiene a los 270 grados, igual, restando 360 o sumando 360. Pero el chiste es que entendamos que el recorrido de la función va a ir entre menos 1 y 1. Coseno de x. Pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan lo que vieron en trigonometría, el máximo y el mínimo se obtienen el máximo, a los 0 grados, el mínimo a los 180 grados, tomando los valores de 1 y menos 1 respectivamente, y de ahí oscila entre estos valores. No hay restricción alguna para tomar valores en x, los valores de y irán entre menos 1 y 1. La función tangente. Digamos que no existe restricción alguna excepto donde están marcadas las asíntotas, es decir, va a tomar todos los reales excepto 2 por n menos 1 sobre 2 por pi. Si sustituyo valores de n, y aquí no es que pertenecen a los reales, es que pertenecen a los enteros, porque si no pudiera dar cualquier valor, aquí está mal, ¿sale? En las notas lo escribí mal. Es que pertenecen a los enteros. Por ejemplo, con el valor de 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1 entre 2, 1 medio, por pi medios. A los pi medios o 90 grados existe una asíntota. Y lo mismo de manera negativa. Si yo doy el valor de menos 1 para n, 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, entre 2, menos 3 medios de pi, aquí andamos en esta asíntota. ¿Sale? O si doy el valor de 0, inclusive estoy hablando de menos 1 medio de pi y estaría en menos pi medios. Así que serían 0 y valores enteros positivos y negativos. Así que, como se marca aquí, a los menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, así sucesivamente, por ejemplo 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera, y lo mismo de manera negativa, habrán asíntotas y valores, por lo tanto, que no tome x, todos los demás valores los tomará. ¿Y cuál es el recorrido de la función? Como voy desde menos infinito hasta más infinito, cuando tiendo a las asíntotas, es decir, a los 270 y a los 90 grados, o menos 90 y 90, como está marcado aquí en la gráfica, pues entonces se toman todos los reales. No hay ninguna restricción. Y se tiene un periodo de 180 grados, o de pi radianes. Y aquí muestro yo las gráficas de las funciones inversas. De la cotangente, como está marcado aquí, igual con asíntotas, pero las asíntotas cambian. Aquí es a los 0 grados, 180 grados, 360, menos 180, etc. ¿Cómo se está marcando aquí? Todos los demás valores los va a tomar, excepto estos valores asintóticos de n por pi, siendo n un valor que va en 0
por ejemplo a los 0 radianes, o bien enteros positivos y negativos, como ya lo indiqué. Igual en Y, cuando se tiende a las asíntotas, pues se tiende hacia más infinito o menos infinito, así que tomará todos los reales, y se tiene exactamente el mismo periodo de pi radianes, pero con una reflexión de la gráfica de lo que teníamos anteriormente en la función tangente. Lo voy a hacer un poquito más chico para que se vean cómo está reflejado. Se refleja de manera horizontal. Y tenemos las asíntotas variadas o desfasadas, 90 grados, ¿sale? Y corridas todas ellas por un periodo de pi radianes, es decir, están desfasadas 90 grados, pero al mismo tiempo su periodo sigue siendo de pi radianes. Bueno, y tenemos exactamente lo mismo para las funciones secante y cosecante. Esta es la gráfica de la secante. Observen que los valores que tomaba previamente el coseno, por ejemplo, el rango estaba definido entre -1 y 1, ahora no lo va a tomar por ser su función inversa. Y estará definida entonces de 1 hacia infinito en y de menos infinito hasta -1. Así que este será nuestro recorrido de menos infinito a -1 unido con 1 a infinito, que es lo que se marca aquí. 1 y -1 si lo toca, así que estarán en intervalo cerrado. ¿Y cuáles son los valores que toma X? Son todos los reales, excepto donde se vuelve asintótico. ¿Y esto qué implicaba? Los valores que previamente se tenían para el coseno en 0. Por ejemplo, coseno de 90 era 0. Como es 1 sobre el coseno la secante, sería 1 sobre el coseno de 90. Los 90 grados se va a volver asintótico. Y así en general para 2n-1 sobre 2 por pi, siendo valores 0 y enteros. ¿Sale? Lo mismo va a ocurrir para la cosecante, que es la inversa del seno. Los valores que tomaba antes en Y, que iban desde 1 hasta -1, o de -1 a 1, yendo de menor a mayor los valores, ahora no los va a tomar. Así que nuevamente tendremos el recorrido de menos infinito a -1, unido con 1 infinito, tomando los valores de -1 y 1. ¿Y cuáles son los valores que no va a tomar en X? Pues los valores que no tomaba, que el seno, valía 0, porque la cosecante es la inversa del seno. Así que 1 sobre el seno es cosecante. Donde valga 0 el seno, pues entonces la cosecante no está definida. Y esto ocurría, por ejemplo, a los 0 radianes. Seno de 0 era 0. La cosecante de 0 tiende a infinito. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, a los 180 grados y a los 360, y lo mismo de manera negativa. Así que serán n por pi los valores que no tome en X la cosecante. Vamos a terminar con funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, el arco seno o ángulo cuyo seno, el cual va a estar definido de esta manera. En X, el dominio de la función original. Para que esté definida como función, vamos a definir el dominio de -90 a 90 grados y el recorrido que vaya de -1 a 1. ¿Por qué? Porque si no, entonces, nuestra función, el arco seno, ya no sería una función como tal. Recuerden que si yo cruzo de manera vertical, debe tocar uno y solo un punto. ¿Qué es lo que pasa si yo hubiera continuado aquí con la función senoidal? En el momento de sacar el arco seno, esto iría hacia acá, como estoy tratando de esbozarlo con el cursor, y en el momento de trazar una línea vertical estaría tocando en 2 puntos una línea vertical al arco seno. Por eso es que está definido nada más de -90 a 90, siendo el recorrido de -1 a 1. Como lo vimos para las funciones inversas, ahora el recorrido va a ser nuestro dominio y viceversa. Así que nuestro dominio irá entre -1 y 1, y el recorrido irá entre menos pi medios y pi medios de radian. ¿Sale? Lo mismo va a ocurrir para el arco coseno. Lo definimos entre 0 y pi, y el recorrido de -1 a 1. Y cuando sacamos el arco seno, pues nuestro dominio será lo que antes era el recorrido, y lo mismo el recorrido, lo que antes era nuestro dominio. Así que nuestro dominio irá de -1 a 1, como se muestra aquí en la gráfica, con el recorrido que va de 0 a pi radianes en Y. Y lo mismo para el ángulo cuya tangente, aquí la definimos de menos pi medios a pi medios. El dominio sí son todos los reales. Y aquí el dominio serán todos los reales y definido el recorrido de menos pi medios a pi medios.
El ángulo cuya cotangente, lo mismo, pero hay una reflexión de manera horizontal. Así que aquí nuestro recorrido va a ir desde 0 a pi, porque el dominio de la función está marcado únicamente desde 0 hasta pi, donde se vuelve asintótica tanto en 0 como en pi, y el recorrido son todos los reales. Se invierte el recorrido-dominio, el dominio serán todos los reales, el recorrido únicamente entre 0 y pi, donde se vuelve asintótica en 0 y pi en y. Y lo mismo va a ocurrir para el ángulo cuya secante, nada más que aquí lo definimos entre menos pi y pi medios, menos pi en intervalo cerrado, pi medios en intervalo abierto, porque es asintótico justo en este valor. Y nuestro recorrido va a ir de menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito. Como ya habíamos visto nosotros la gráfica de la secante, si hacemos una inversión, pues entonces observamos el ángulo cuya secante. Y nuestro dominio será de menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito, y el recorrido de menos pi a menos pi medios, unido con de 0 a pi medios. ¿Sale? Es como si estuviéramos rotando esto 90 grados nosotros en sentido horario para obtener el arco cuyo seno. Lo mismo, cuya secante, perdón. Lo mismo para el ángulo cuya cosecante. Lo definimos entre menos pi y menos pi medios, unido con de 0 a pi medios, porque hay una asíntota en 0. Y el recorrido va a ir de menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito, como si rotáramos 90 grados esta gráfica, y se invierte dominio y recorrido de lo obtenido previamente para el ángulo cuya cosecante, y estará definido de menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito, y el recorrido de menos pi a menos pi medios, unido con 0 a pi medios. Bueno. Vamos a dejar hasta este punto la clase para comenzar con logaritmo natural y sus propiedades, ya que aquí sí van a haber ejercicios. Esta es la gráfica del logaritmo natural, la cual la vamos a repasar al inicio de la próxima sesión, definido como una integral definida de 1 sobre t diferencial de t. Ahorita esto no nos interesa mucho, nos interesa nada más cuál es la característica de la función logaritmo natural en cuanto a su dominio y recorrido. El dominio, todos los valores de x, observen que es asintótico en 0, no va a tocar 0, tiende a 0, y de ahí nos vamos hacia infinito en x. Y el recorrido, pues van a ser todos los reales, porque vengo desde menos infinito cuando es asintótico en 0, y voy hacia más infinito en y cuando x tiende a infinito. Así que estos son los valores que nos importa para el logaritmo natural. Y las propiedades del mismo, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando y practicando en la próxima sesión. Logaritmo natural de 1 igual con 0, logaritmo natural de la base e igual a 1, quiere decir que son la base e y logaritmo natural operaciones inversas. El logaritmo natural de un producto y en general de cualquier logaritmo. Cuando tengo un producto en el argumento del logaritmo, se convierte en la suma de los logaritmos con los argumentos por separado. Cuando es un cociente, pues entonces se hace la operación inversa, una resta del argumento del numerador menos el del denominador. Logaritmo natural de e a la x es x. Ya habíamos visto que el logaritmo natural y e eran recíprocas, así que me queda solo el exponente de la base e. Y cuando tengo yo logaritmo natural de una base cualquiera elevado a la x, es x por el logaritmo natural de a. Es decir, el exponente multiplica el logaritmo natural de la base. Y con estas propiedades vamos a estar comenzando nosotros la próxima sesión para ejercitar esta parte de logaritmos, y después vamos a ver algunas otras funciones hasta llegar a modelado de funciones para estar terminando esta misma semana ya el capítulo número 2. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Si hay alguna duda, la escucho, y si no, nos vemos el día de mañana. Esperen correo electrónico, por favor, el día de hoy, alrededor del mediodía, con las nuevas especificaciones para poder conectarnos a la sesión de Zoom. ¿Sale? De acuerdo, maestro. Pues muchísimas Sí, gracias a profe, todos muchas ustedes por gracias. su tiempo y Profesor, paciencia. muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, maestro. Profe, buen día. Que tengan bonito día. Hasta luego, Pues profe. gracias, buen día. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.